Entonces, sí. Ya. ¿Hasta dónde habíamos hecho? Cargar, verificar ordenado rango. Ya, el 6 a ver. Invertir los elementos del vector sin usar objeto vector auxiliar. Quiere decir que no podemos usar otro vector. Invertir los elementos. 1, 9, 1, 9. Referencia a los extremos 1 y 9. Ya el 8 y el 6 no, ¿no? Ya. Por si acaso acá es diferente. Acá le está especificando que tiene que ser intercambiar primero el 1 y el 9, luego el 2 y el 8, luego el 3 y el 7 y así sucesivamente. ¿Lo han hecho de esa manera? Por ejemplo, intercambia el 1 con el 9, después intercambia el 2 con el 8, luego el 3 con el 7 y así. Si no lo han hecho así, entonces no está bien. Acá les está especificando cómo tienen que hacerlo. Vamos a hacerlo por si acaso. Invertir, invertir, ¿no? Es la clase vector. Entonces, para invertir de esta manera, es un void o un sub. Que se llama invertir. Lo único que va a hacer es, a ver si valga la redundancia, em, digamos que tiene un vector. Tiene un vector, ¿no? Ahí, normalito. Con un elemento, dos elementos, tres, cuatro y 9, 5. Primero intercambio este con este. Luego intercambio este con este. Y el 3 ya no necesito intercambiarlo, ¿no? Entonces el vector me quedaría de esta manera. Me quedaría el 5 acá, el uno acá. Luego este lo intercambié, el 4 me quedaría acá y el 2 acá. Y luego me quedaría el 3. Entonces ya está invertido, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para invertir de esta manera? Puedo- como no lleva la mitad del vector, puedo decir, solamente voy a recorrer el elemento 1, en realidad la posición 1, y la posición 2 no. Entonces recorro la mitad del vector, no recorro todo el vector, solo la posición 1 y la posición 2. Entonces, este es el elemento. ¿Cuántos elementos tiene el vector? Primero, 5, ¿no? 5 elementos. 5. Entonces, la posición 1 desde la derecha, ¿cuál sería? La posición 0. Esta es la posición 3, 4 y esta es la posición 5. Si yo estoy en la posición 1, ¿cómo le digo que intercambie con la posición 5? Voy a decir 5 menos la posición a 1. Esa va a ser la posición con la que voy a intercambiar. Y funciona, por ejemplo, en la posición 2. 5 menos la posición más 1. ¿Qué me da esto? Esto me da 5, ¿no? 5 nomás. Y esto me da 4. En la posición 2, ¿con quién voy a intercambiar? Con el 4. La posición 4. Entonces, esta sería la fórmula, ¿no? El último elemento menos el inicial más 1. ¿Por qué más 1? Porque acá
como inicia en 1 y normalmente iniciaría en 0, ¿no? Sería 5 menos 0 y tal. Pero como está iniciando en 1, por eso le estoy sumando un más 1. Entonces, sería un for igual a 1 hasta, en vez de n, hasta n, a ver, hasta la dimensión, ¿no? Hasta la dimensión, pero dividido entre 2. ¿Ya? Div- está bien este tipo de división. O era división entera, ¿sí, no? Sí, esta es división entera. Quiere decir que me va a dar un número entero. Ya. Entonces, va a recorrer solamente la mitad de elementos, primero. Segundo, ahora, ¿cómo voy a hacer para intercambiar? Voy a decir que el vector sub i necesita primero un auxiliar, ¿no? Voy a guardar la posición del vector sub i. Por ejemplo, voy a guardar este 1 en una variable. ¿Por qué? Porque voy a reemplazar este valor con un 5. Ahora esto va a valer 5. Pero este 1 va a estar guardado en una variable auxiliar. Y acá voy a decir que b sub i es igual a b sub ¿cuánto? Como tengo la posición, ¿no? Era dimensión de subdimensión menos i más 1. Entonces, así es como intercambio con la posición. 1 con la posición de la dimensión. Dimensión menos 2, por ejemplo, me daría el segundo elemento desde la derecha. Este es el primer elemento desde la derecha, segundo elemento desde la derecha, y así, ¿no? Va contando. Y luego, digo que b subdimensión menos i más 1 es igual a el auxiliar, recuerden. Y así es como ya invierto todo el vector. ¿Se entendió? ¿Cómo? ¿Se entendió de esta manera? Ya, perfecto. A ver, esta sería la 6. Acá sería seleccionar los elementos primos y no primos. R1 y R2. Ya acá me va a devolver las variables por referencia que les dije. Ya, primero vamos a hacer la 8. La 8. Encontrar la intersección de elementos, donde cada vector es un conjunto. Tengo vector, o sea, el vector actual. Tengo un vector por referencia. Si este es práctico 1, no me han dado el otro. Y entonces tengo un vector, el actual, ¿no? Y tengo otro vector que es por referencia. La intersección básicamente es preguntar si este elemento, el 4, existe en este segundo vector. Pregunto, ¿el 4 existe en el segundo vector? Sí, entonces lo anoto en un nuevo vector. ¿El 7 existe este en el vector? No, va Dios sí. Entonces lo anoto. ¿El 6 existe? No. Entonces no lo anoto. ¿El 1 existe? Sí, entonces lo anoto. ¿El 8 existe? No, no lo anoto. ¿Y el 2 existe? No, no lo anoto. Entonces lo único que tengo que hacer acá, no, vamos a probar. Voy a hacer b.invertir para probar que funciona. Es que no. Vector. Acá le voy a poner que sea de 5 elementos. Carga, ¿no?
Y para invertir, voy a descargar y ya lo invirtió. Ahora lo último voy a hacer que luego de invertir lo muestre en el level 2. Level 2.text es igual a b.descarga. Entonces, carga random, descargar, este es el vector actual, y invertir. Entonces hacemos 3, 3, 6, 5, 7. Ya está invertido, ¿no? Correctamente. Pero una pequeña demostración. Ahora, para la siguiente es una... ¿Qué es? Es una función que me devuelve un vector, ¿no? Encontrar la intersección de elementos. Ya, puede ser una función que me devuelve un vector. Ajá, porque es un resultado. El resultado es una función, ¿no? Entonces es una función que se llama intersección. Y le voy a pasar un vector B, que va a ser vector 2. O B2 as vector. Ya. Le paso un vector 2 que en este caso va a ser este de acá, ¿no? Que dice B. Ahora, voy a recorrer el primer vector y voy a preguntar por cada uno de los elementos si existe en este segundo vector. Ahora, para esto más fácil me pregunto o utilizo una función auxiliar que se llama acá public function. Existe elemento en el vector, ¿no? Y le paso un elemento como entero. Acá hago un for igual a 1 hasta la dimensión. Y pregunto si el lm es igual a b sub i, entonces es que existe, ¿no? Acá tengo dos casos. Dim existe es igual a false. Y acá va a retornar si existe o no. Y si existe, entonces existe va a ser igual a true. O sea, sí son iguales, ¿no? Entonces existe. Entonces lo mismo tengo que preguntar. Y tengo que declarar un vector. Dim vector res as vector. Entonces, ¿cómo declaro un vector? Así, ¿no? Es igual a new tanto. New vector. Vector. Y acá puedo hacer res punto constructor o punto vector, ¿no? Este va a construir. Ahora recorro el vector. O sea, mi vector dentro de la clase. Igual a 1 hasta la dimensión. Y tengo que preguntarle por cada elemento si existe en el vector 2. Entonces, si vector 2 punto existe elemento, la función que acabo de crear, ¿no? Que existe elemento. Como es parte de la clase vector, puedo preguntar. Y le paso el método b sub i. Si existe, entonces lo añado a la respuesta. Cargar, ¿no? Y le cargo un elemento acá. Le cargo el b sub i. Y listo, esto es nada más. Y acá retorno res. O sea, retorno un nuevo vector. ¿Se entendió, no? ¿O hay alguna pregunta? Ya. Entonces, a ver, en cargar voy a hacer que exista un vector 2. Acá.
vector 2 como vector igual a new vector. Ya. Acá para hacerlo igual voy a hacer que el vector se cargue con el elemento 4, 7, 6, 1, 2, 8. 4, 7, 6, 1, 2, 8. Esto para hacerlo rápido. Y el vector 2 que se cargue con los elementos 5, 7, 9, 4, 1. 5, 7, 9, 4 y 1. Este es el vector 2. Ahora a la hora de mostrar o hacer un descargar, voy a decir que es label.text vector 2.descargar. String. Y voy a crear un nuevo label que se llame valor 3. Valor 3. Listo. Entonces acá me va a mostrar vector 1, vector 2 y cuando ejecute el, ¿cómo se llama? La intersección. Acá me va a mostrar la intersección entre los elementos vector 1 y vector 2. O sea, este es el resultado. Entonces voy a decir label 3, que es el que acabo de crear, punto text es igual al vector, ¿no? La intersección con el vector 2. Esto me devuelve, es una función que me devuelve un vector, ¿no? Imagínense eso. Es una función que me devuelve un vector, repito. Entonces, esta variable o esta función es un vector. Entonces puedo decir descargar, como esto ya es un vector, intersección. A ver, voy a decirle a vector, porque me entiende el compilador. Entonces digo punto de descargar, string. Acá les estoy diciendo que va a ser un casting a vector, ¿ya? Va a ser un vector, entonces acá automáticamente le digo descargar tu string. ¿Por qué? Porque esto ya es un vector. ¿Se entiende esto? Esta parte. Como esta función me va a volver un vector, automáticamente todo esto se convierte en un vector. Entonces el vector tiene la función descargar tu string, ¿no? Entonces eso es lo que estoy haciendo. p.intersección, punto descargar tu string. Entonces acá cargar. Para descargar me muestra los dos vectores. 4, 7, 6, ya que voy a hacer la intersección. Donde los elementos son 4, 7 y 1. Duolingo, ¿no? 4, 7 y 1. ¿Se entendió? A ver, ¿puedes probar con elementos repetidos? Claro. Allá, sí hay elementos repetidos. En realidad, en un conjunto no debería haber elementos repetidos, ¿no? Porque es un conjunto. Pero si es que existiese, la respuesta va a estar igual repetido, ¿no? Por ejemplo, si hay 4, ya que existe el 4, por ejemplo, si acá hay dos 4, ¿no? Y acá solamente hay 4, me va a mostrar los dos 4 acá porque este, este elemento existe en este otro conjunto. Por lo general no se repiten en un conjunto no se repiten los números o los valores, ¿no? Porque ya saben que es un conjunto. Conjunto es conjunto A, conjunto B, bla. Tengo elemento 1, no puedo tener elementos repetidos por lo general en un conjunto. Entonces, si yo hago la intersección entre esto, por ejemplo, 1 y 2,
Si yo intersecto, ¿qué me va a salir la respuesta? 1, 1, 2, ¿no? Porque este elemento hace referencia a esto y este. Así es como se intersectan, ¿no? Conjunto A, conjunto B. Si quieren hacemos la prueba. Que le voy a cargar en vez de este 8 un 4. Esto. Y está 4, 7 y se repite el 4, ¿no? Porque, como les digo, pertenece al conjunto. Este, si yo lo intersecto con este conjunto, existe. Si yo este lo intersecto con este conjunto, con el conjunto B, igual existe. Entonces tampoco estaría mal, ¿no? Pero como repito, en un conjunto no se suelen repetir los elementos o no se repiten los elementos. Una pregunta, ¿y si coloco, ¿cómo se llama? Valores random, ¿da lo mismo o no da? Claro que da lo mismo, hablemos. Carga random, pero carga random. Punto carga random. Ya. Ah, ya, textbox.text. Y ya. Acá debería dar. Ya voy a hacer que el uno se llene con 5 y otro se llene con 3 elementos. Y decir que cargue random. Descargar. Y tengo, bueno, pero acá hay elementos repetidos, ¿no? Algo que no debería pasar. Vamos a ver de nuevo. 8, 4, 10. Y acá ya no hay elementos repetidos. Acá, ¿cuál es el que se repite? El 8 y el 4, ¿no? Entonces, intersección, el 8 y el 4. Da lo mismo. Para cualquier elemento da. Siempre y cuando no sea repetido, porque si son repetidos, igual va repetido, ¿no? La intersección. Pero si quisieran que no dé repetido, lo único que tienen que preguntar es si ya existen en redes. O sea, lo único que tienen que preguntar es esto. And b3.existe. B3.existe elemento. Ah, no hay B3, no. Es respuesta.existe elemento. ¿Qué elemento? El B sub 1, B sub i, ¿no? Pero no. Si no existe ese elemento, entonces no se repite. Esto es lo único que le tendrían que aumentar para que ya no repita elementos. Sepa que solamente en el conjunto me salga 1 y 2, por ejemplo, ¿no? Preguntar si no existe elemento. ¿Se entendió, no? Esta parte. Ya, voy a suponer que sí. Ya. Entonces, esto es lo que tendrían que aumentarle si es que no quieren que se repita. Listo. Ya, la 9 es la unión, donde cada vector es un conjunto. Acá es sencillo, ¿no? Pero no puede haber elementos repetidos en el resultado, me dice. Por ejemplo, acá hay 4 y 7. Claro, como le digo en conjunto, no se repiten los elementos. Es lo normal. Acá vamos a hacer public function unión. Y acá le paso un vector 2 como vector. Y esto me va a volver un vector. Lo mismo hago un for i igual a 1 hasta la dimensión. Y pregunto, antes de añadir elementos. Y esta va a ser la respuesta. Y antes de añadir elementos, ¿qué tengo que preguntar? Si el elemento que voy a meter, si la respuesta, punto, existe elemento, el elemento que voy a meter,
Acá les pregunto, ¿esto está bien? O sea, ¿hasta ahí está bien o qué falta? Por ejemplo, quiero meter un uno, pero acá el uno ya existe en la respuesta. Esto me va a dar true. ¿Hasta ahí estaría bien? ¿O qué faltaría a esta pregunta? Si yo quiero introducir acá un elemento. Acá digo red punto cargar, por ejemplo. ¿Y qué cargo? El vector sub i. Acá estaría bien. Pum, tres. A ver, les muestro. Digamos que yo quiero, tengo este vector 5 4 3 2 1. Y acá tengo un subvector. Tengo el 5 y tengo 5 5 5 1. A ver. Lo que va a hacer es recorrer el vector, ¿no? Primero voy a empezar por el 5. A empezar por el 5. Y va a decir, el 5 existe en este vector. Eso es lo que está preguntando. Existe, ¿no? Si existe, entonces introducir. ¿Existe? No, entonces no introduce. Entonces nunca introduce, ¿no? Lo contrario. Si no existe, si no existe el elemento, entonces que introduzca. Acá, el 5 existe en este vector. No, entonces lo introduce. Ahora pregunta por esto. El 4 existe en este subelemento. No, entonces lo introduce. El 3 existe. El 2 existe. El 1 existe. No, no. Bueno, aunque no es necesario esta pregunta en el primer vector. ¿Ya? Solamente en el segundo vector. Acá simplemente cargamos del primer vector. O sea, es innecesario preguntar, ¿no? Del primer vector. Porque el primer vector, digamos, sería este vector. Supuestamente ya no hay ningún elemento repetido, todo está bien. En el segundo vector es el que tengo que preguntar, ¿no? Cuando yo quiera introducir. En este segundo vector tengo que preguntar, ¿el 5 existe? Sí, existe, entonces no lo meto. Este 5 existe. Sí existe, entonces no lo meto. El 1 existe. Sí, entonces no lo meto. Entonces sí, más o menos tiene que funcionar, ¿no? Entonces hago un for igual a 1 hasta b sub 2 punto dimensión. Descargar dimensión, ¿no? Entonces res punto cargar. ¿Y qué le cargo? El vector 2 punto descargar. ¿Y qué descargo? El elemento sub i, ¿no? Pero ahora sí pregunto, ¿no? Si no existe el elemento, ¿y qué elemento? El vector 2 punto descargar sub i, ¿no? Si es que no existe elemento del vector 2, entonces lo añado. En esta no es necesario preguntar como ya vieron, ¿no? Acá es innecesaria la pregunta, pero acá sí es necesaria. Si no existe elemento que yo quiero introducir, o sea, el vector 2, el elemento sub i, si no existe, entonces recién lo cargo. Porque si existe, estaría repitiéndose los datos en conjunto, lo cual no quiero. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Ya. Voy a suponer que sí o no. Ya. Entonces vamos a probar. Acá voy a hacer lo mismo que acá, pero va a ser la única diferencia. Y los elementos de la unión son, acá hay un ejemplo, 400.
Lo mismo, ¿no? 5, 7, 9, 4. Lo mismo son. Entonces voy a hacer vector cargar. Tengo estos elementos, ¿no? Quiero hacer la unión. La unión me da esto. Entonces vemos que no se repiten los elementos, ¿no? Por ejemplo, el 4 ya no se repite de vuelta. Y todo correcto. A ver, el 10. Este ya lo hicimos. Este ya lo hicimos. Este está ordenado en 3 rangos. Así. Ya lo hicimos. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o duda que tengan sobre el práctico. Me dicen que no les ha dado el otro práctico todavía, ¿no? Creo que eso sería su práctica, ¿no? Para seleccionar los elementos primos y no primos, lo mismo. Es una respuesta 1, que es un vector 1. Lo mismo que esto, ¿no? Hace un res, vector primos, otro que sea no primos. Y hace una función que pregunte si es primo. Entonces, si es primo, lo añade al vector de primos. Y si no es primo, lo añade al vector de no es primo. Y nada más. Si quieren, lo hago así como en pseudocódigo. Public. Es un procedimiento, ¿eh? Separar primos, no primos. Creo que esta es la parte más difícil, que es decir que me va a retornar acá un B1 más vector y B2 como vector. Y esto es by ref, por referencia, ¿no? Y esto es igual by ref. Esto es cuando yo quiero tener dos salidas. Entonces acá tengo primos, vector de primos y vectores no primos. Acá se va a hacer primos. Y acá el vector primos, el constructor, ¿no? Y acá este va a ser no primos. Y acá lo mismo, un vector de no primos. Lo único que hago es un for. For i igual a 1 hasta la dimensión. Y pregunto, creo que no hay una, tiene que ser una función public function. O en número entero ya existe, ¿no? Es primo. Verificar capicúa, verificar primo. Ya tal vez esto es lo nuevo. En número entero, public function verif primo. Verificar si el número es primo. Y acá return, voy a poner un 0 de momento, ¿no? Entonces ya no necesitan hacer la función de primo acá, en la clase vector. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que decir dim eh, número entero igual a número entero igual a new número entero. Acá n punto número entero, o el constructor, ¿no? El constructor, y acá le pasan ne punto cargar y lo cargan con el vector sub i. Y acá preguntan si número entero, si es primo, verificar si es primo. Si es primo, entonces, ¿qué hacen? Entonces lo añaden al vector de primos. Primos punto cargar. Ne punto descargar. En caso contrario, en no primos punto cargar. Ne punto descargar. Y listo, nada. Es lo único que tienen que hacer y ya tienes resuelto el 5.
Si es primo, me va a volver true acá, ¿no? Entonces lo cargo en los primos. Caso contrario, que no es un primo, y lo cargo en los no primos. Y utilizan la clase número entero como su auxiliar. Ok, listo. ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? ¿Se entendió esto, no? ¿Ya? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado. Ya espero que el ingeniero ya les dé otro práctico o ya estén más preparados para el examen. El examen es así sencillito, son preguntas de práctico, no entra nada raro por si acaso. Entonces, estudienlo bien. Una Sí, pregunta, sí, ando un poco perdido. ¿Los dos prácticos tienen que estar juntos? O sea, ahí, en el mismo código.